A todos, bienvenidos a la webinar Empresarios Proactivos, organizada por la Red Nacional de Incubadoras de Empresas de VM y convocada también por la incubadora VM Zapopan. Tengo el gusto de cederle la palabra a Marta Jimena de la Rosa, coordinadora de zona de la Red de Incubadora de Empresas, para que nos apoye a presentar a nuestro experto de esta tarde. Gracias, Jimena. Hola a todos, muchas gracias por estar presente, bienvenidos. Les recuerdo a todos silenciar sus micrófonos y para mejorar la experiencia apagar su cámara también. Muchas gracias, Alejandra, por esta muy importante conferencia y sobre todo al maestro Gustavo por su tiempo y por su experiencia. Me permito ahora presentarlo. Gustavo Vargas se considera empresario por vocación y consultor por convicción, con más de 20 años impartiendo capacitación, asesoría y acompañamiento para emprendedores y dueños de empresa en temas de gestión empresarial, tecnología, innovación y calidad. Participa en distintos organismos empresariales de gobierno y universidades. Es juez invitado desde el año 2007 en el Talent and Innovation Competition of Americas, organizado por la Young Americas Business Trust, dependiente de la Organización de Estados Americanos. Es un eterno inconforme y cree firmemente que para crear buenas empresas no basta con tener pasión y trabajar duro. Es necesario también dedicar tiempo al análisis, a la reflexión y además a poner a prueba permanentemente nuestras ideas. Gustavo afirma que la nueva normalidad no tiene nada de nueva. Desde siempre en los negocios, la normalidad consiste en enfrentarse diariamente a la incertidumbre, al cambio, a los retos constantes. Y esto es lo que propone como seminario web, Seminarios Proactivos. Que los dueños de empresa actuales y futuros dejen de cruzar los dedos para que el entorno sea más favorable y mejor se concentren en construirlo con sus propias manos. Sin más, les doy la palabra al maestro Gustavo. Muchas gracias. Pues nada más confirmando nuevamente, Alejandra, si el sonido está bien para, si es así, te escuchamos perfecto. Adelante, Gustavo. Todo tuyo el micrófono. Perfecto. De acuerdo. Pues buenas tardes a todos. Confío en que lo que vamos a comentar en esta sesión sea de su interés. Completo un poco la presentación que amablemente me hicieron. Yo tengo un concepto que se llama Escuela para Empresarios, escuelaparaempresarios.com, y básicamente, como lo mencionaron, yo me dedico a la capacitación y a la consultoría. También, de alguna forma, lo que yo pretendo es, ya se describió, comenzar a pensar como empresarios, pero no empresarios pasivos, sino como la sesión lo está marcando, como empresarios proactivos. Por lo tanto, y yo les propondría que fueran en el chat, si fueran surgiendo algunas inquietudes o algunas preguntas respecto a lo que estemos hablando, a través del chat podrían ustedes enviar sus preguntas o comentarios, y al finalizar la sesión podríamos dedicar un espacio a atender esas inquietudes de la mejor manera posible. Digamos que entonces comencemos por entender que mi papel en esta sesión no es concretamente motivar. Para eso ya existen los motivadores. Yo no estoy buscando motivar. Lo que buscaría, y con eso yo me sentiría bastante cómodo, es que en lugar de que ustedes queden motivados, pues quedaran provocados. Mi papel es provocarlos a cuestiones relevantes, insistiendo en que no queremos nosotros cuestiones pasivas en el empresario, sino cuestiones muy proactivas. Y por eso yo quisiera provocarlos a todos ustedes, hombres y mujeres, a, primero, la reflexión, motivarlos a que reflexionen sobre lo que está sucediendo, no tanto en el entorno, porque eso ya está bastante analizado, sino lo que está sucediendo dentro de sus propios espacios, dentro de sus propias empresas. Por lo tanto, sí, estar invitándolos a que reflexionen, provocándolos a que reflexionen, a que analicen, a que concluyan. Ese es el sentido de analizar, pero finalmente que también logren ustedes actuar. Eso es lo que yo buscaría como provocador que les estoy mencionando, que me considero. Y entonces planteemos un objetivo concreto de esta sesión: acompañarlos, ¿sí? Eso es lo que yo pretendo,
para que analicen las verdaderas causas de la situación que hoy está viviendo su negocio y que él o ella, el empresario o la empresaria, diseñe por sí mismo estrategias de acción acordes con sus propias capacidades y competencias. Hago la aclaración de que yo soy consultor, yo me dedico a acompañar emprendedores y empresarios, y con lo que me topo la mayoría de las veces es con empresarios, empresarias, que lo que me piden es soluciones. Es típico, oye, eres un consultor, dame soluciones. Y a veces yo les digo, ¿sabes qué? Nada más que la solución o parte de la solución también eres tú. Así que yo te voy a proponer caminos, pero en los caminos tú tienes que participar. Y algunos empresarios no están dispuestos. Como que la idea de un consultor es, yo te pago, tú me haces el trabajo, queda resuelto el problema y yo sigo mi camino. Y cuando se hace de esa manera, no se logran los objetivos que uno está buscando, ni como empresario ni como consultor. Así que hoy en particular, lo que yo quiero plantearles es que se vean a sí mismos como en parte consultores, en parte asesores, pero sobre todo hacedores del trabajo que requiere su negocio para poder enfrentar la situación que hoy estamos viviendo. Esta y muchas situaciones más. Entonces, pues comenzando, ya ven que tenemos también en México buen humor y tenemos pues nuestra propia heroína ya. Digamos que esta pandemia nos trajo cosas buenas y una de ellas es que tenemos nuestra heroína y hoy está aquí presente porque todos estamos precisamente guardando una sana distancia. Y entrando ya a lo que es el tema, yo les plantearía 3 premisas básicas. La primera, hoy los empresarios están preocupados por el presente, pero debemos asumir que se trata de una problemática que nos va a acompañar durante meses o años. Ninguna solución planteada aquí o en otro espacio será inmediata. Segunda premisa básica, los empresarios están viviendo una consecuencia de cómo han gestionado sus negocios y atribuyen la causa raíz a una pandemia. Pareciera que la pandemia es la que está ocasionando toda la problemática que hoy vive el empresario, pero quizás no estamos viendo el panorama completo. Debemos entender Disculpe, y asumir... ¿cuál era la primera? ¿Perdón? Bueno, Una disculpa, ¿cuál era la primera? La primera, sí, que debemos entender que es algo que llegó para quedarse, ¿sí? O sea, no vamos a vivirlo un mes, unos meses, es algo que tendremos que atender durante años, seguramente, ¿sí? Claro, Y debemos gracias. entender también como una segunda premisa básica, ¿sí? Que la responsabilidad de nuestro negocio, ¿sí? Radica en que tomamos decisiones antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Estamos tomando decisiones y lo que resulte en nuestro negocio no va a ser solamente por culpa de la pandemia. Nosotros somos responsables o corresponsables de lo que sucede en el negocio porque somos quienes estamos tomando las decisiones. Y tercer premisa básica, la vida en general no se detiene. Las personas aún comen, se casan, se divorcian, limpian su casa, se entretienen. Por lo tanto, siguen necesitando chefs, abogados, tenderos, también necesitan muebles, necesitan motivadores, necesitan productos de limpieza. Es decir, la vida no se ha detenido. Que hubo una transformación en lo cotidiano, sí, pero la vida continúa. ¿A base de qué? Bueno, quizás todo esto comenzó con ese bichito, ¿sí? Estamos viendo nosotros a ese virus con cara de malo, al que le estamos echando la culpa de todo lo que hoy estamos viviendo. Por lo tanto, vamos a hacerle un bu. Pero como les decía, la vida no se detiene, ¿sí? Y entonces nosotros no se detiene la vida y podríamos hacer un esfuerzo por mejorar el mundo, siempre y cuando nosotros querramos mejorar el mundo, ¿sí? A veces queremos nosotros transformar el mundo entero y quizás eso es demasiado, ¿sí? ¿Por qué no empezar a transformar, pero no todo el mundo, sino solo una parte de ese mundo que nosotros sí podamos manejar, que esté a nuestro alcance, y ese pequeño espacio del mundo, pues es algo tan simple como nosotros mismos, nuestra casa,
nuestro negocio, trabajemos en ello porque es mucho más sencillo que tratar de transformar al mundo entero, ¿sí? ¿Habrá una solución mágica sobre este tema? Definitivamente no. Pero la opción, dentro de lo que les planteaba yo al principio como provocador, es que tengamos nosotros espacios extensos de reflexión. Y comencemos con reflexionar una primera parte importante. ¿Qué es lo que buscan las empresas al contratar nuevos empleados? ¿Con pandemia o sin pandemia? Bueno, sí, lo que se busca, aquí lo podemos ver, es capacidad de adaptación y flexibilidad, que son las competencias que más se piden en un empleado, ¿sí? Que tenga estas dos cualidades. Pero, hablando todavía mucho más profundamente de esto, ¿sí? Las compañías lo que buscan es personas que estén orientadas al logro de objetivos, a que tengan un poco de pensamiento vendedor, pensamiento comercial, y que puedan contribuir precisamente con este conocimiento y su experiencia a alcanzar esos objetivos que la empresa persiga. Claro, que también se puedan desenvolver en entornos digitales, como es el caso de ahora tenemos que hacerlo por distancia y la distancia nos obliga a ser mucho más digitales. Y dentro de la reflexión que yo les invito a hacer es, bueno, si le pedimos a un empleado, a un nuevo colaborador nuestro, que tenga la capacidad de adaptarse y que sea flexible, ¿no creen ustedes, sí, que debería de ser lo que nosotros buscaríamos como empresarios, que también nosotros tuviéramos esas mismas competencias? O sea, si queremos que nuestra gente la tenga, también nosotros deberíamos de tener esas competencias, no nada más nuestra gente, ¿sí? Y hablando de competencias, comencemos o continuemos con esta reflexión. ¿Cómo se consiguen cosas como un auto nuevo, cómo tener una buena salud, completar una carrera, profesional o conseguir un físico envidiable? ¿Cómo es que nosotros conseguimos alguno de estos objetivos? Bueno, parece que lo va a decir la abuela, pero en realidad casi todo lo conseguimos, todo aquello que nos propongamos, lo vamos a conseguir con tres cosas. La primera, disciplina. Aquellos que hayan visto películas de Disney y sobre todo de las antigüitas antes de las animaciones que hoy son muy tecnológicas, pues recordarán a este personaje. Disciplina. Disciplina antes que nada. El coronel Hattie nos está diciendo que lo primero que necesitamos para alcanzar todo aquello que buscamos es disciplina. ¿Qué es lo segundo? Esfuerzo, pero no un esfuerzo pequeño. Necesitamos un gran esfuerzo, ¿sí? Mucho esfuerzo, porque lo que queremos lograr también es mucho. Y el tercer componente, si queremos conseguir cualquier cosa, es productividad. Tenemos que ser altamente productivos como personas, ¿sí? Como empresarios, obviamente, pero aquí sí sería importante que no confundiéramos la productividad, que sería, digamos, algo así como hacer mucho con pocos recursos, que no la confundamos como buenos empresarios o malos empresarios, ¿sí? Con la comodidad. Porque muchos empresarios, desafortunadamente, eso es lo que buscan. Oye, estoy teniendo problemas en mi negocio. ¿Qué es más cómodo? ¿Contratar a alguien para que me los resuelva o resolverlos yo? Contratar a alguien. ¿Qué es más cómodo si mis vendedores no están vendiendo? ¿Empujarlos, motivarlos y ayudarlos a que sean buenos vendedores? ¿O simplemente dejarlos a su suerte y si no vendo, echarle la culpa a los vendedores? Y como estos dos ejemplos, hay muchos en los que como empresarios preferimos la comodidad que la productividad, pero bueno, eso es lo que trataremos de que cambie a lo largo de la exposición que estamos teniendo. Una pregunta adicional que podríamos hacer, que va muy a tono con lo que estamos viviendo todos los días. ¿Por qué fracasan las empresas? Puede ser una pregunta bastante amplia y de hecho pues es
multifactorial el por qué una empresa fracasa, son muchos los motivos. Pero hoy en particular, digo, no se dispone de tiempo para analizar cada uno, podríamos decir que las empresas llegan a fracasar porque su dueño, ¿sí?, se arma de argumentos, hablando de comodidad, argumentos cómodos. No dice hoy el empresario normalmente, la mayoría de los empresarios lo dice, y también hago un pequeño paréntesis, en el tiempo que yo llevo como consultor he tenido la fortuna, la suerte, el gusto además, de atender varios miles de negocios. Afortunadamente, miles, no cientos, sino miles, de todos los tamaños, primordialmente muy pequeños. Y a raíz de eso es que yo he podido constatar dentro de los negocios, no por fuera, no me lo cuentan, me ha tocado vivir esta experiencia dentro de los negocios, aquello que les voy a presentar, ¿sí? En general, muchos empresarios dicen que sus recursos son escasos, por lo tanto, dice el empresario, no puedo contratar personal o personal competente, no puedo pagar prestaciones, insistiendo porque mis recursos son escasos, todo se centra en el dinero. No puedo pagar la renta de un local o una muy buena renta de un muy buen local. No puedo hacer las cosas con calidad porque la calidad cuesta. No puedo brindar un servicio excelente, pues porque también eso cuesta. Y también no puedo cumplir con lo que marca la ley porque también eso cuesta, ¿sí? Normalmente el empresario eso es lo que dice. Mis recursos son escasos, por lo tanto no puedo todo lo que acabo de mencionar. Pero en realidad, muchos de esos empresarios, sí ha de haber alguna excepción, pero muchos de estos empresarios que afirman esto, en realidad lo que quieren decir es que no puedan, sino que no quieren hacerlo, ¿sí? Y hoy, en esta circunstancia que estamos viviendo, pues tenemos al culpable idóneo, a quien le podemos achacar todo lo que nos esté pasando malo, ¿no? El coronavirus. Ese bichito es el responsable de todo lo que hoy le está pasando a nuestro negocio, y cuando tomamos esa actitud de que todo es por un tercero y nunca por nosotros, si nuestro negocio fracasa, de verdad no va a ser culpa del bichito, va a ser culpa 100% de nosotros. Comenzando con esto, y también queda claro que dentro del chat ustedes pueden no estar de acuerdo con lo que yo comente, pero para eso es la interacción que tendremos al final. Bueno, vamos analizando qué es lo que sí pudiéramos hacer si nos consideramos empresarios proactivos, que ese es el sentido de esta charla con ustedes, que sean proactivos. Y la palabra, pues, se explica por sí misma. Acudamos a la Real Academia Española y ella nos explica que es un término que se utiliza en psicología, es un adjetivo, para indicar, ¿sí?, a alguien que toma activamente el control y decide qué hacer en cada momento, y remarco yo, anticipándose a los acontecimientos. Hoy yo sigo colaborando con empresarios que siguen quejándose de esta circunstancia, pero yo recuerdo, porque trato yo de ser proactivo, que este asunto del virus se estaba hablando de él desde octubre del año pasado, al menos, un poco antes todavía, pero desde octubre ya se estaba hablando de este asunto, ya se estaba hablando de que algo por ahí estaba sucediendo, y ya se estaba mencionando que se iba a convertir en una pandemia en algún momento. La Organización Mundial de la Salud inclusive fue la que lo comenzó a tratar. Pero fíjense lo que son las cosas. Desde octubre se mencionaba este tema, pero llegó noviembre, diciembre, llegó enero, donde ya era un hecho este asunto, y la mayoría de los empresarios dijeron, no, no puede ser cierto, no, está lejos, no le va a pegar a mi empresa, en fin, empezaron a encontrar la forma cómoda de no enfrentar algo que se veía venir, ¿sí? Entonces, eso es lo que sí me ha tocado, como les digo, documentar, investigar. A mí me gusta mucho investigar, y entonces este tema de lo proactivo, por eso es tan relevante el día de hoy para sus negocios. También se dice por ahí desde hace, no es reciente, desde que yo era joven, y eso fue hace mucho tiempo, se habla de que el ser humano ha perdido la capacidad de asombro. Así lo plantean.
pero este tema de la capacidad de asombro, pues es viejísimo, tiene más de 2300 años, ¿sí? Este maestro y su discípulo ya lo discutían en su época, estos dos griegos, y lo que decían es que la capacidad de asombro es la experiencia que permite el encuentro con la verdad, muy filosófico obviamente. Yo diría que en términos más actuales o más concretos de nuestros días, en realidad lo que estamos perdiendo es la capacidad de respuesta. Eso es lo que estamos perdiendo, ¿sí? Y si entendemos la capacidad de respuesta... ¿Pudieran apoyarnos, perdón por la interrupción, pudieran apoyarnos a colocar en silencio su micrófono? Por ahí se activó uno. Gracias. Esta capacidad de respuesta, ¿sí? El mismo Carlos Darwin nos lo decía hace más de 100 años, ¿sí? Nos decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive. Gustavo, dejamos de escucharte. ¿Pudieras activar tu micrófono, por favor? No se escucha. Listo, ya, disculpen, ¿eh? ¿Ya quedó? Sí, como nos lo decía Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, ¿sí? Entonces, no es nuestra capacidad de respuesta lo que estamos perdiendo, sino nuestra capacidad de enfrentar de la mejor manera posible el cambio, ¿sí? Hoy es otra de las cosas que nos ha traído este bichito, ¿sí? Nos está trayendo algo tan sencillo o tan bueno como, ¿sí?, la capacidad de adaptación, y el bichito nos está diciendo, nos está obligando a adaptarnos, ¿sí? Eso es lo interesante. Claro, ha habido muchas cosas malas, no quiero ser simplista y decir, pues no existe el coronavirus y digamos que sigamos hacia adelante. No quiero ser simplista, pero recordemos que no podemos abarcar todo. Hoy estamos hablando de negocios, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de salir adelante, así que la parte pues, de la salud y todo lo que implica el coronavirus no es necesario meterlo porque no podríamos atenderlo, pero sí enfoquémonos en que una cosa buena, si así se le pudiera decir a esta pandemia, es que nos está obligando a reflexionar sobre lo que es el adaptarnos al cambio, ¿sí? Y para que vean cómo a veces esta comodidad que mencionaba yo desde un principio, esta comodidad no nos permite muchas veces ni siquiera reflexionar. Hubo una, en ADN 40, pues una estación que ustedes obviamente ubican, hicieron una encuesta y preguntaban algo tan simple como, ¿por qué sigue usted una dieta? Esa fue la pregunta. Lo interesante fueron las respuestas, a mí me asombraron las respuestas, no me lo esperaba. Por moda, un 1% de los encuestados. Por necesidad, 0%. Por salud, 19%. Pero lo interesante de todo esto es que el 80% de los encuestados seguía o sigue una dieta por estética. Es interesante, ¿no? O sea, no es posible que algo relacionado con la salud, pues no esté enfocado en la salud, sino en cuestiones tan superficiales o banales, si quisiéramos verlo, ¿no? Ahí es donde nos vamos distrayendo y donde vamos perdiendo precisamente esa capacidad de adaptarnos cuando empezamos a ver el mundo de una forma un poco distorsionada. El gen egoísta es un libro que se publicó, como pueden ver, ya tiene pues casi 50 años de haber sido publicado, y en resumen, este libro es un libro basado en cuestiones de la biología humana, se centra en la probabilidad de que un gen, recuerden que los seres humanos y bueno, todos los animales tenemos genes, ¿sí? La probabilidad de que un gen prospere, yo le puse los paréntesis, o evolucione, depende de su capacidad de adecuación, yo le puse egoísmo al medio. O sea, se le llama el gen egoísta porque el ser humano evoluciona en la medida que sea egoísta para poder salir adelante como especie. Así es como, más o menos en resumen, de lo que trata el libro. Bueno, en esta situación que estamos viviendo el día de hoy, a mí me invitaría a escribir otro libro, pero al que yo llamaría el virus altruista. ¿Por qué? Porque es curioso,
pero el resumen de lo que hace este virus es que yo uso cubrebocas para que no te enfermes tú. No es para protegerme a mí. O sea, yo voy a protegerte a ti y eso es lo que está haciendo también este virus. Me parece que nos está haciendo un poco más altruistas también, ¿sí? Bien, en el tema de lo que son los negocios y este asunto de volver a lo que le están llamando la nueva normalidad, sí, se publicó el 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Así fue como se le llamó, ¿sí? Y digamos que en términos simples, las etapas para esta nueva normalidad, pues las están viendo ustedes en su pantalla, ¿sí? Constó de 3 fases, la etapa preparatoria que terminó el día último de mayo, y hoy, teóricamente, estamos entrando a lo que le llamaron la nueva normalidad. Regresemos a otras premisas básicas aparte de las primeras 3 que planteé. Conste, estas premisas obviamente las planteo yo. La primera de estas nuevas premisas. La nueva normalidad no tiene nada de nueva, ¿sí? Es así de simple. No hay normalidad nueva y normalidad vieja. La normalidad es normal, aunque suene un poco raro. O sea, la normalidad es normal, punto. No tendría por qué haber nueva y vieja. La normalidad, y ahora sí la menciono entre comillas, empresarial, consiste en enfrentarse diariamente a la incertidumbre, al cambio, a los retos constantes. Los que somos empresarios, ¿sí? No tenemos normalidad vieja y nueva. La normalidad es que diario tenemos que responder a lo que se nos presente, lo conozcamos o no. Diario tenemos que adaptarnos precisamente a esos cambios que pudieran surgir, pero esa es la normalidad. La normalidad no es algo tranquilo, suavecito, cómodo. La normalidad es movimiento constante y deberíamos entender que esa es la normalidad que vivimos los empresarios y no deberíamos de estar asombrados de nuevas normalidades, ¿no? Y tercera premisa, ¿sí? El empresario verdadero no ruega porque haya un entorno más favorable, no cruza los dedos. El empresario precisamente tiene que construir ese entorno favorable con sus propias manos. Yo a esto le llamaría más que nueva normalidad, yo le llamaría excepcionalidad. Debemos entender que lo que estamos viviendo es una excepcionalidad, ¿sí? Y nuevamente recurramos a la Real Academia Española, que nos dice que lo excepcional es aquello que se aparta del ordinario o que ocurre rara vez. Aunque vayamos a estar nosotros durante muchos meses o años conviviendo con este tema del coronavirus, en realidad lo excepcional es lo que ahorita está sucediendo, ¿sí? Ya, esta es la cosa rara que va a suceder en este tiempo. Y después dejará de ser excepcional. Debemos de asumir esa parte, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono en el tema de negocios? Porque a lo mejor a ustedes les ha tocado ver o escuchar en lo que son las noticias, que ya entrevistan a las personas que trabajan al día, ¿no? Que comen al día y que su trabajo se ha visto complicado porque viven al día. Esa es la frase que más han repetido, ¿sí? Y a lo mejor ya se dieron cuenta de que constantemente a quien entrevistan, pues es a la gente que venden en las calles, y esto que están leyendo, pues es típico, ¿no? Una persona a la que le preguntan a qué se dedica y cómo le está yendo, y dice, yo vendía frutas en la calle y ahora vendo cubrebocas. Hasta ahí podríamos decir, pues órale, se adaptó al cambio. Sin embargo, falta el pero ya hay mucha competencia. Claro, ¿sí? Una cosa es que hoy comience una pandemia y hoy haya escasez de cubrebocas, ¿sí? Y otra cosa es que esta escasez de hoy se convierta en normal y que entonces durante meses o años haya escasez. No, es otra vez una excepcionalidad. Y cuando comenzamos nosotros a basar nuestras decisiones en creer que lo excepcional es normal, entonces estamos tomando decisiones equivocadas, ¿sí? ¿Por qué? Pues precisamente, así como a una persona se le ocurre vender cubrebocas porque hay escasez, pues habrá otras 10, otras 100 u otras 1000
que tomarán la misma decisión y entonces la competencia se hará feroz y ya no se podrá tranquilamente vender cubrebocas, pues porque ahora es un montón de gente la que los está vendiendo, ¿no? Lo podemos ver inclusive en internet, o sea, ya hay modelos de todo lo que a ustedes se les ocurra, de cubrebocas de todos los tipos, ¿sí? Inclusive las marcas fresonas, las marcas de ropa así muy, muy nice, también en su publicidad ya están hasta metiendo el cubrebocas como parte de los aditamentos, pues porque se están adaptando un poco al entorno, ¿no? A esta excepcionalidad, ¿sí? Y además, inclusive, pues por ahí hay una marca, bueno, un negocio de comida que inclusive, pues también ya está vendiendo no cubrebocas, sino cubrepicos, así le están llamando, ¿no? O sea, es lo que les digo, lo excepcional lo es, pero solo temporalmente y de manera muy corta. Y después el asunto se va regularizando. Para que vean a qué me refiero también, espero que ustedes recuerden a esta panadería El Manantial, es una panadería que está ubicada en Querétaro y que fue noticia en agosto del 2018, ¿sí? Porque precisamente ahí nació algo que a lo mejor ustedes van a recordar, que es la manteconcha, ¿sí? Una excepcionalidad de nuevo. Y a raíz de esa manteconcha surgieron el mantemuerto, surgió también la conchurra, surgió la doncha, ¿sí? Y surgió la cochiconcha. Es decir, un poquito de variaciones de la misma idea, no todas de la misma panadería, se replicó en muchas partes de México y algunas partes de Estados Unidos también. Y también nació el conchacornio, o sea, digo, si hablamos de originalidad o de buscar las cosas de una forma así como que ser genial en hacer algunas cosas, bueno, creatividad es lo que nos sobra. Bueno, pues hoy precisamente, en el presente, no estamos exentos de esta genialidad y pues ya se imaginarán que ya nació el conchavirus, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de un panecito que parezca, ¿sí?, un coronavirus. ¿Por qué menciono esto? Porque son cosas, nuevamente insisto, excepcionales, que cuando tratamos de convertirlas en algo normal, pues estamos ya distorsionando nuevamente nuestra realidad, ¿sí? Tenemos que asumir, inclusive esta empresa que yo les menciono, el Manantial, sí, siguen manejando, siguen vendiendo la manteconcha y los otros productos, pero no necesariamente este producto les transformó la vida. Sus ventas, conste, no me he metido ni estoy inventando, pero es una suposición. Sus ventas de manteconcha no creo que excedan escasamente el 10 o el 15% de sus ventas totales. No pueden concentrarse en algo excepcional para transformar toda una empresa, porque entonces cometerían un error. Siguen creciendo, siguen avanzando como panadería, pero lo están haciendo centrándose en el negocio de la panadería, no en una cosa excepcional, ¿sí? Esto ha pasado también con el paso del tiempo, ¿sí? Se recordarán seguramente en todo el país, de pronto hubo una como fiebre por lo que eran los lavautos, los negocios de lavautos, y todo el mundo quería poner un lavautos porque era un negocio seguro. Recordarán que también cuando llegó Uber, pues fue la locura y hubo gente que se puso inclusive a conseguir automóviles arrendados o automóviles a pagarlos a plazos para poder tener pues esta gran ventaja de lo que era mantener ingresos con un Uber. Y muchos de los que hoy están precisamente con sus autos, pues se están dando cuenta que el entorno cambia y muchos se están quejando de Uber, cuando la culpa no es de Uber, sino de quien decidió utilizar a Uber como un medio para hacerse millonario de manera pues un poquito quizás hasta ingenua, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que asumir que, hablando de normalidad o de excepcionalidad, veamos una línea del tiempo, ¿sí?, que se convierte en una campana de Gauss, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que finalmente la normalidad, pues, es esa parte estable durante el transcurrir del tiempo a la que nos acostumbramos, a la que nos acomodamos inclusive,
y que eventualmente llega una excepcionalidad como la que estamos vendiendo, pero tarde o temprano tenemos que regresar a la normalidad. O sea, no es nueva ni vieja normalidad, sino la misma normalidad. No es posible que la excepcionalidad permanezca en el tiempo de manera eterna. La excepcionalidad, eso es algo momentáneo y es lo que tenemos que asumir precisamente como empresarios. También hablando ahorita de, pues, de esta curva de Gauss, también los que hablan de economía, de recuperación económica, pues ya se dieron a la tarea de meter asuntos financieros, y entonces ellos hablan, los expertos, conste, de cómo será la recuperación económica cuando ésta llegue, y le asignan una especie de forma de una letra, las 4 letras que se utilizan más frecuentemente para pensar en cómo vendría esta reactivación económica. La primera, pues, es una V, ¿sí? Y que es lo que nos dice que caería la economía de una manera fuerte, pero que el rebote sería también fuerte, entonces cae muy fuerte la economía, pero se recupera también de una manera muy, muy rápida y sostenible. Otra trayectoria de recuperación económica es en forma de W, ¿sí? Y que es, cae fuerte, sube un poco, vuelve a caer y finalmente se recupera. La tercera trayectoria es en forma de U, ¿sí? Donde la caída es vertical, o sea, es una caída mucho más fuerte que las que acabo de mencionar, y la manera de irse recuperando no es tan rápida, no es un rebote inmediato, sino que se lleva un poco de tiempo, pero finalmente se logra subir de una manera sostenida y muy firme sobre todo. Y la última trayectoria de la recuperación económica es una especie de L, donde la caída es verdaderamente precipitándose y no se sale de esa caída, ¿no? Transcurre el tiempo y no hay forma de salir de esa caída estrepitosa. Bueno, hoy, por fortuna, nos dicen que la recuperación económica no va a ser ni en forma de V ni en forma de W. La recuperación económica, ahora hay dos escenarios que nos plantean. El primer escenario nos lo plantea la Secretaría de Hacienda, y ellos nos dicen, no se asusten, nos dicen que va a ser en L, pero no una L como la que estamos viendo, sino que una especie de palomita, ¿sí? O sea, la caída no está siendo tan estrepitosa y vamos a salir de esta situación. La recuperación va a ser hacia arriba, pero de una forma también un poco lenta. O sea, nos están diciendo que caímos despacio y que nos vamos a levantar despacio, pero si ven la línea del tiempo, nos están diciendo que esto va a tardar un poco. Eso es lo que dice la Secretaría de Hacienda. Pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos dicen, ¿sí?, que va a ser en U, es decir, va a caer fuerte como ha sido y va a recuperarse fuerte, pero entre uno y otro escenario va a transcurrir una buena cantidad de tiempo en la que va a parecer que no se mueve absolutamente nada. Hoy es lo que nos están diciendo y sería bueno que lo tomáramos en cuenta para las previsiones que estaremos haciendo de nuestro propio negocio, ¿sí? Tenemos que asumir que seguiremos finalmente viviendo excepcionalidades, ¿sí? Esta es una, pero se nos van a presentar otro tipo de excepciones, como devaluación, que les cuento. Bueno, los más chavos que estén ahorita escuchando, pues van a decir, no, pues no sabemos nosotros de eso, pero en realidad se han vivido muchas devaluaciones en nuestro país recientemente de manera importante. También seguiremos enfrentándonos a temas como la inflación, seguiremos enfrentando amenazas bélicas de las grandes potencias, ¿sí? Nos enfrentaremos a desastres climáticos, también lo estamos viviendo todos los días, a guerras comerciales, ¿sí? Nos estaremos enfrentando también a ellas. Y la peor
parte de todo esto es que nos seguiremos enfrentando, y esa es la que a mí me preocuparía más. O sea, si un país se pelea con otro, si hay una guerra fuera de nuestro país, no me preocupa tanto porque lo tendrán que arreglar pues quienes se peleen y México quizás tendrá que estar como observador. Pero lo que a mí me preocupa como empresario y como consultor es cuando esa excepcionalidad son los autoengaños. El creer que si yo tengo una maravillosa idea o un maravilloso producto llamado, por ejemplo, manteconcha, que automáticamente, de forma mágica, eso va a generar un montón de dinero y me va a hacer millonario. Esa es la parte en la que creo que como empresarios no deberíamos de caer, ¿sí? Es atractivo quererlo hacer, pero en realidad no nos ayuda. Necesitamos ser mucho más conscientes, reflexivos, todo lo que hemos platicado hasta este momento, ¿sí? Y seguiremos entonces necesitando adaptarnos al cambio. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Adaptarnos al cambio y que sea algo cotidiano para nosotros. ¿Cómo hacer que mi negocio se adapte permanentemente al cambio? Bueno, yo les planteo, y con esto me voy acercando ya hacia lo que sería la curva, por decirlo, de irnos acercando al final de mi exposición, ¿sí? Mi planteamiento es a través de 4 R's, que yo le estoy llamando así, 4 R's, defendiendo mi negocio. Entonces, primera R, ¿sí? Revisa, analiza cuáles son los verdaderos problemas que está teniendo tu negocio. Los verdaderos, no los hipotéticos, ¿sí? Cuando comenzó este tema de la pandemia, se decía, oye, el coronavirus está ocasionando que yo venda menos. No, estaba mal visto. Yo vendía menos porque mis clientes estaban un poco abrumados y no sabían qué hacer. Entonces, mis clientes por la pandemia dejaron de comprarme. Pero no fue la pandemia la que ocasionó que yo dejara de vender, sino que mis clientes dejaron de comprarme. Pero no es la pandemia la causa, sino que quizás si mis clientes fueran fieles, si mis clientes estuvieran bien tratados, si mis clientes consideraran que mi producto o servicio es súper necesario, la pandemia no hubiera hecho tanto estrago en mis ventas, ¿sí? Ese es el planteamiento, ¿no? Vemos esta fotografía, es una fotografía de una fábrica china, y cuando vemos esto decimos, mira, los chinos les gusta el descanso, no son productivos, ya decíamos que los mexicanos éramos más trabajadores. La verdad es que esta fotografía tiene su chiste, porque en primer lugar no están durmiendo en horario de trabajo, están en su horario de comida, y en ese horario de comida están durmiendo no por flojera o por improductivos, sino porque saben que si duermen con un ratito después de comer, van a despertarse con más energía y van a poder trabajar mejor en su empresa. Eso es lo que nos dice esta foto, eso es lo que está haciendo esta chica, ¿sí? Así que a veces, insisto, vemos las cosas de una manera distorsionada y sacamos conclusiones equivocadas. Lo que sí yo les invitaría a todos los que hoy tienen una empresa y que obviamente nos están escuchando, bueno, ya no nos vayamos a China. Cuando ustedes vean a sus colaboradores mirando su celular, ¿qué creen que están haciendo? ¿O qué creen que están pensando? Pues yo les puedo asegurar con un 98% de certeza que aquellos de sus colaboradores que estén viendo su celular no es por productivos, no es para ser mucho mejor trabajadores en el futuro, simplemente pues están consultando sus redes, ¿sí? Y están siendo improductivos. Y cuando, sí, puede ser esta la trabajadora también que podríamos ver en nuestra empresa, la chica de recepción como siempre, ¿no? Una chica guapa que ahí está viendo su computadora. Bueno, si nos acercáramos un poquito más, pues veríamos que quizás lo que está viendo es Netflix. Es decir, nosotros permitimos que nuestra gente sea improductiva y entonces nuestro negocio se hace improductivo. Y ante un negocio improductivo, cualquier pandemia o cualquier enfermedad, por pequeña que sea, le causa daños verdaderamente importantes, ¿sí? ¿Cómo se resuelven entonces los problemas? Bueno, seamos muy modernos y utilicemos el método científico, ¿sí?
que seguramente ustedes vieron en la escuela. Observar es el primer paso, cuestionar es el segundo, plantear una hipótesis es el tercero, el cuarto es experimentar en función de la hipótesis que nosotros planteamos, analizar, que ya hemos hablado de eso, y finalmente concluir. Cada que nosotros estemos en nuestra empresa no es nada más de llegar a la rutina cotidiana de hacer, empacar, vender, enviar, sino de todos los días tenemos que evaluar lo que está sucediendo afuera para que podamos nosotros de verdad atenderlo y resolverlo en caso de que sea una cuestión complicada. También aquí yo les recomendaría que utilizaran el método del caso, ¿sí? Es algo muy fresón también, vean, desde la Universidad de Harvard, la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, es algo también muy viejo, nació hace más de 100 años, pero finalmente el método del caso, ¿sí? Ayuda a tomar decisiones, valorar actuaciones y emitir juicios fundamentados. Y el método del caso es muy simple, ¿sí? Son 3 pasos. Evaluar los hechos que sean relevantes, con esos hechos definir cuál es el problema o problemas a resolver en función conste de hechos relevantes, para finalmente establecer una solución basada en hechos relevantes a ese problema. Es así de simple, ¿sí? Y en el ejemplo que les mencionaba yo hace un momento, pues se consideraba, si usáramos un método similar, oye, pues el problema es que no hay ventas, ¿sí? Y por lo tanto, como no hay ventas, no tengo dinero. No, en realidad deberíamos de entender que no hay ventas y no tener dinero no es un problema, es un hecho, punto. Y entonces, como es un hecho, entonces tendríamos que plantear cuál es el verdadero problema. Ah, no hay ventas es porque el cliente no viene, no tengo dinero es porque a lo mejor gasto de más. Si yo defino bien el problema, entonces la solución será mucho más sencilla. Voy al cliente, planeo gastos, ¿sí? Digo, es una manera muy rápida, si quieren, y simplista nuevamente de plantear lo que se puede hacer, pero sería bueno que comenzaran a afinar un poquito esta forma de plantear las cosas. Segunda R que yo les mencionaría, ¿sí? Redefine. Lleva a cabo los cambios que debes hacer, ¿sí? Ya planteé yo una solución a un problema, bueno, pues ahora tengo que hacer los cambios necesarios para que esto funcione, ¿sí? Y a veces yo dentro de mi empresa puedo tener personal, puedo tener actividades, pero a lo mejor son actividades que se realizan como caiga, como se pueda, como dicen por ahí, Dios nos dio a entender. En realidad, en las empresas, sí, todas las empresas, no importa el tamaño, pues tienen muchas actividades que realizar, ¿no? Administrar, producir, cuestiones de recursos humanos, algo de investigación o de innovación, y todas esas actividades finalmente tendrían que acomodarse con el personal que se tiene. Entonces hay que comenzar con lo básico, regresar a lo básico. Todas las empresas del mundo que se llamen empresas tienen básicamente 3 áreas: el área de ventas, el área de producción y el área de administración. Y estas 3 áreas deberían de estar precisamente coordinadas por el dueño, por una dirección, ¿sí? Si nosotros comenzamos acomodando la empresa así, pues cuando tengamos que hacer actividades, lo único que tendríamos que hacer es, oye, esta actividad, ¿como a qué se parece? Ah, pues como que a ventas, dáselo a ventas. Oye, ¿y esta actividad? Ah, pues es como que de producción, damos esa actividad a producción. O sea, tenemos que analizar, sentarnos, dedicarle el tiempo necesario al análisis para poder acomodar las cosas de la mejor manera posible, ¿sí? A veces tenemos el equipo, ¿sí? Las personas, solo tenemos que acomodarlas dentro de sus áreas, que sea una distribución uniforme, porque otro de los errores que cometemos como empresarios es, oye, tenemos que vender mucho, muy bien, entonces quita gente de producción y pon a todos a vender. Oye, necesitamos producir mucho, pues quita gente de todas las áreas y ponlas a producir. Y entonces esto lo que genera, ¿sí?, es cargas de trabajo desproporcionadas. Nuevamente nosotros cometemos el error de llevar a nuestra empresa a situaciones tensas, a situaciones extremas que no le permiten salir adelante si lo hacemos de una manera tan no analizada, ¿sí? Utilicemos herramientas, ¿sí? Como por ejemplo, pues aquí les estoy mostrando una. Recuerden que estará disponible un resumen
de la presentación, donde podrán ver alguna de estas herramientas y con gusto pues se las comparto para que puedan empezar a hacer sus ejercicios de análisis y tratar de llevar estas herramientas a sus propias empresas, ¿sí? No hay tiempo para verlos con detalle, pero irán en ese resumen. También tenemos nosotros que hacer planes de trabajo, debería de ser parte de nuestra actividad cotidiana como empresarios, hacer un plan, siempre hacer un plan para apegarnos a él y con eso obtener resultados esperados y no resultados inesperados, como lo que hoy nos está sucediendo. Tercera R, reorienta. ¿Sí? Aquí vendría un poco la sugerencia de que si es necesario cambies de giro, de producto o de servicio. Y esto tiene mucho que ver con el tema de marketing, ¿sí? ¿A quién le vamos a vender? Debemos de asumir que no es posible servir a todos los clientes, o sea, venderles a todos, eso no se puede, pero insistimos en quererle vender a todos. Y nos lo dice Philip Kotler, que es considerado el padre de la mercadotecnia, ¿no? Al tratar de servir a todos los clientes, es muy probable que no sirvan a ninguno bien, ¿sí? Y él nos recomienda también que dividamos el mercado en segmentos de clientes y elijamos el mercado o los mercados, metas más adecuados al tipo de negocios que manejamos y a nuestra propia experiencia, ¿sí? Es lo que se conoce precisamente como segmentar. Tenemos que escoger un pedazo del mercado y no querer acomodarnos todo el mercado para nosotros mismos, ¿sí? Esto es lo que nos plantea Kotler. A veces vemos, lo poníamos también esta imagen al principio, vemos a alguien así y vean, pesa 85 kilos y tiene 12% de grasa. Pero si vemos a otra persona de 85 kilos, no tiene la misma forma y tiene 30% de grasa. Y hay una persona que tiene 12% de grasa, pero no tiene músculo y pesa menos. Necesitamos ver el mercado de esta forma, no lo obvio, ¿no? Todo el mundo come, eso es lo típico que decimos, todo el mundo come y por lo tanto si pongo un negocio de comida, todo el mundo me va a comprar comida, ¿no? No seamos, nuevamente con la palabra que utilicé hace rato, no seamos tan simplistas. Musculoso no es sinónimo de fuerte o resistente. Y si llevamos este término o este tema a la empresa, ¿sí? Entonces, ventas es el músculo de la empresa. Trabajar un músculo requiere constancia y debe hacerse de forma permanente para que el resultado, ¿sí? El resultado de esta constancia y de este trabajo sea también permanente. De lo contrario, pues no vamos a lograr el objetivo. Y aquí es donde podría entrar, si el músculo que es ventas de la empresa lo hace bien, podríamos lograr fidelización, ¿sí? Podríamos lograr que un cliente que ha sido bien tratado, que ha sido bien atendido, decida quedarse con nosotros y entonces utilicemos las 3 C de la fidelización: captar, convencer y conservar. Y aquí un dato más, ¿sí? Una reflexión más, ¿sí? Esta lámina o bueno, este cartel lo vimos, o bueno, yo lo vi mucho y a lo mejor ustedes también, en muchos espacios, muchos comercios, ¿no? Donde lo que decían, como lo dice aquí nadie truena. Y lo que proponían era compra, ayuda al comerciante, ayuda al fabricante y cómprale. Es más, ni siquiera te vayas más lejos, cómprale al que está en la esquina de tu calle, ¿sí? Está bien como algo, esto es un poco desesperación, ¿sí? Yo vendo algo y llega la pandemia y ya no vendo y entonces por desesperación yo quiero que me compren por favor, ¿sí? Ese no es un pensamiento empresarial. Como les digo, si nos hubiésemos preparado lo suficiente para la pandemia nos hubiera pegado menos. Pero cuando nos concentramos en estar cómodos, en esa comodidad de todos los días, cuando llega algo que no esperamos, pues nos golpea mucho más fuerte. Yo no estoy de acuerdo en que se le compre al de enfrente porque la situación lo amerita, porque es humano, porque es buena onda. Yo no estoy de acuerdo y lo digo como consultor, como asesor. Estoy de acuerdo en lo que siempre ha sido. Otra vez, esta es una cuestión excepcional. No podemos nosotros hoy apoyar a las empresas solamente por lástima, valga el término.
hoy también, hasta en una época de pandemia, tenemos que basarnos en lo que siempre ha sido el tema de lo bueno. La propuesta de valor no tiene por qué desaparecer, ¿sí? Si yo tengo un negocio, aunque haya pandemia o no la haya, ¿sí? Mi propuesta de valor debe de ayudar a solucionar problemas o necesidades de los clientes, ¿sí? Mi propuesta de valor deben de ser una serie de ventajas que yo le ofrezco a los clientes. Pueden ser innovadoras o no, pero finalmente debe de ser algo de utilidad para el cliente. Pero sobre todo mi propuesta de valor debe ser diferenciadora, única, ¿sí? Nuestra empresa debe de ser extraordinariamente buena en lo que hace, haya pandemia o no, porque en el momento en el que yo digo, como hay pandemia, cómprame por lástima, pues entonces mi producto ya es irrelevante, ya no importa que sea bueno, me lo van a comprar pues porque hay pandemia, y ese no es un pensamiento empresarial. Tenemos que dejar esa parte cómoda y ponernos precisamente a trabajar. Va a ir dentro del resumen, bueno, aquí está, Alexander Osterwalder, espero que ustedes lo ubiquen, el asunto de la generación de modelos de negocio. Este es un formato que diseñaron ellos, va a ir en su resumen, para que pueda uno sentarse en época de pandemia o no, y poder construir lo que sería una propuesta de valor adecuada para nuestros clientes. Y de hecho hay un libro enfocado de lleno, el segundo libro de Osterwalder, es precisamente la propuesta de valor. Hay mucho que se puede hacer siempre y cuando nos demos el tiempo y dejemos de esperar que las cosas se resuelvan por casualidad o por buena onda de nuestros clientes, ¿sí? Flexibilidad e innovación en la crisis. También lo traigo a colación por lo mismo, ¿sí? Empresas alemanas responden a la crisis y fabrican productos urgentemente necesarios para hacer frente a la pandemia, ¿sí? De pronto una empresa que se dedica a algo tecnológico empieza a fabricar cubrebocas. Pongo un ejemplo burdo. Eso no quiere decir que en esta cuestión extraordinaria que hoy estemos viviendo, la empresa tiene que transformarse y ahora dedicarse en los siguientes 20 años a vender y a fabricar y vender cubrebocas. No, es una cuestión temporal. Entonces sí, vamos a adaptarnos a la temporalidad, pero rápido, y después tenemos que regresar a lo que somos buenos, porque si una empresa que es muy buena en algo, de pronto por la situación se enfoca en otra cosa, porque era lo que le daba dinero en ese momento, pues llegará el momento en el que todo mundo ya no necesite cubrebocas, y entonces mi empresa, pues ¿qué va a hacer? No, tenemos que sostenernos en lo que somos verdaderamente buenos, para que entonces la crisis la podamos sortear de una mejor forma y en el futuro salgamos verdaderamente reforzados de aquello que estamos viviendo. No es solamente cambiar por cambiar, tenemos que hacer un verdadero análisis de este cambio. Y finalmente, la última R, porque ya ando creo que rozando el tiempo que me asignaron, ¿sí? Recupera. Haz que tu negocio vuelva a trabajar con normalidad. Ojo, estoy diciendo normalidad, no nueva normalidad. Ese es un choro distinto, ¿sí? Y entonces aquí hay que meternos a el proceso de ventas que ha habido siempre y que seguirá habiendo siempre. Nada más lo repasamos muy rápido, ¿sí? El proceso de ventas, originalmente se podía hablar de 6 pasos: prospectar, contactar al cliente, presentarnos, manejar opciones que el cliente nos dé, cerrar la venta y darle seguimiento a la venta. Pero en realidad el proceso de ventas es un poco más amplio, ¿sí? Son casi el doble de pasos. Hay que adicionarle que necesitamos el vendedor idóneo, no cualquiera. Oye, pues como no sabes hacer otra cosa, vete a vender. Son errores que estamos cometiendo y no es culpa de la pandemia, ¿eh? Políticas, hay que establecer políticas, condiciones que le demos a nuestro cliente para que nos compre. Debemos tener existencias suficientes de aquello que querramos vender. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a una zapatería y, oiga, tiene de este? Uy, se lo acaban de llevar el último. Bueno, eso no es culpa tampoco de la pandemia, ¿no? Eso sí lo podemos hacer, haya o no pandemia. Hay que incluir la parte de la fidelización, de la que ya mencionamos, y también la cobranza. Muchos empresarios, es increíble, les gusta vender, pero cuando se trata de cobrar, les da pena cobrar. Qué loco, ¿no? Digo, dicho por un empresario, definitivamente es algo bastante loco que no debería de suceder, ¿sí? Bien, y finalmente, pues ese regreso a la normalidad, pues
no es otra cosa más que cualquier empresa que venda o que cualquier empresa de cualquier giro produce un producto o un servicio, lo vende y administra tanto su producción como su venta. Esas son las actividades más simples que debería desarrollar una empresa y a veces los empresarios se olvidan de hacerlo así de sencillo, ¿no? Lo complican, lo hacen más enredoso y sufren más. Entonces, ya para cerrar ahora sí, estas 4 R's para defender mi negocio, pues revisa, redefine, reorienta y recupera, ¿sí? Son las 4 R's que yo les estoy proponiendo, ¿sí? Juntas, pues, nos permiten defender un poco mejor nuestro negocio. Y, ¿por qué no? Alguna vez me comentaron cuando yo empecé a dar esta plática que ¿por qué no usaba la palabra reinventa? Bueno, no la uso porque la misma Real Academia Española nos dice que inventar es hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Si yo tenía una panadería antes de la pandemia y voy a seguir teniendo una panadería después de la pandemia, pues ¿dónde estuvo el reinvento? O sea, no. La reinvención es algo mucho más profundo, es algo mucho más interesante y entonces se oye bien, es motivador escuchar que las empresas se reinventen, pero en realidad reinventar es algo muy serio. Entonces, no se trata de reinventar las empresas, se trata de ayudarlas a que sorteen lo mejor posible esta circunstancia, ¿sí? Y ahora sí, ya nada más cerrando, ¿sí? Hay una nota que se publicó en abril. Coronavirus, ¿podría esta pandemia de COVID-19 hacernos más fuertes como especie a largo plazo? También es exagerar, ¿no? O sea, es algo excepcional, va a durar unas semanas lo intenso, y que eso nos ayude a evolucionar me parece una exageración. Y lo dice una viróloga argentina de una forma interesante, ¿no? Me da una profunda tristeza ver el sufrimiento humano, pero también enojo por la falta de preparación que tenemos las sociedades para enfrentar este tipo de problemas. Entonces, ¿nos hará más fuertes a largo plazo? ¿Nos hará evolucionar esta pandemia? Honestamente, no lo creo. No olviden que en 2008 tuvimos también otra pandemia, o ya se les olvidó, ¿sí? Y ya ni se acordaban, en 2019 ya no se acordaban de esa pandemia. Claro, no afectó a 180 y tantos países como ahora, pero sí fue global, sí fue mundial, nada más que se enfocó mucho en la parte europea y asiática. Y transformó al mundo en lo más mínimo, porque si lo hubiera transformado, esta pandemia no nos hubiera agarrado, como se dice por ahí, con los dedos en la puerta, ¿no? Entonces, no exageremos, regresemos a lo básico, trabajemos con nuestro negocio de manera sencilla, y ahora sí, ya nada más, esta es la última lámina, que esta pandemia es una propuesta, que esta pandemia nos enseñe básicamente 5 cosas. La primera, que hagamos planeación al menos cada año, como empresarios estamos hablando, ¿eh? Hay que planear al menos cada año. Oye, pero ahorita la pandemia me cambió los planes, pues vuélvelos a hacer. O sea, no busquemos pretextos para no hacer lo que tenemos que hacer. Hay que planear cada año al menos. Hay que contar siempre con efectivo para 2 o 3 meses y no vivir al día. Se habla, lo decíamos, las personas que viven al día, que venden dulces en la esquina, en la banqueta, ellos viven al día. Ok, son personas que su inversión en ese puestecito es de tal vez 500 pesos o menos, y ese es todo su patrimonio. Ok, ellos viven al día. ¿Por qué un negocio que tiene empleados, mobiliario, computadoras, almacén, por qué un negocio va a vivir al día? Un negocio debería de tener efectivo. Yo les estoy proponiendo que para 2 o 3 meses, pero un negocio bien llevado debería de tener efectivo para 6 meses. Y se los digo con conocimiento de causa. No puede ser que un negocio, una empresa, viva al día. Eso es imposible, no puede ser, porque entonces ya no estamos hablando de una empresa, sino de un changarro. Tenemos que esperar que esta pandemia nos enseñe a estar atentos al entorno para reaccionar a tiempo. Estar atentos es leer las noticias, estar al pendiente de nuestro correo electrónico, ver qué está sucediendo en las redes, pero no en las redes sobre los artistas, en las redes precisamente con aquello que puede impactar en mi negocio. En eso es en lo que debo de estar
de estar atento. Cuidar verdaderamente a nuestros empleados. No me voy a extender mucho en eso, pero la mayoría de los empresarios en México contratan al empleado más barato, no al mejor, al más barato. Y además de barato, al que se deje. Es decir, oye, mira, vas a entrar a mi empresa, pero como no tengo recursos, no te voy a dar prestaciones. Y así si quieres, y si no, pues no te contrato. Eso no es de empresarios, eso es de changarros. Los invito a que tengamos verdaderas empresas, no changarros. Y por último, seamos precisamente empresarios proactivos. Si están de acuerdo, y creo que ya muchos de ustedes han de tener hambre, con esto yo termino mi presentación, y si hay algo que quieran que comentemos, pues con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo, por estos conocimientos que nos has compartido. Creo que nos has dado no solo información, también nos has aportado tu punto de vista como experto, y sobre todo creo que nos hiciste realmente pensar en cómo ser proactivos y invitarnos a ponernos en acción. Yo quisiera pedirle a todos los participantes que por favor nos compartan sus comentarios aquí en la sección del chat para quien quiera que su pregunta sea leída y le dirijamos algún comentario a nuestro experto. Además de compartirte algunos comentarios, bueno, esperaremos las preguntas. Quien guste también abrir su micrófono para hacerle un comentario en directo a Gustavo Vargas, por favor, con todo gusto, y le vamos dando orden. Aquí dice, me imagino que es un docente aquí de nuestra institución. Wow, excelente, súper preparado el orador, súper ilustrada la ponencia, muy práctica y enfocada. Nos pregunta, Gracias. ¿cómo perder el miedo a emprender? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Gustavo? Bueno, de entrada, dejar de pensar que es miedo. No es miedo, es algo que no conocemos nada más, ¿no? O sea, si vamos a buscar una novia, pues no es miedo, ¿no? No la tenemos y pues hay que buscarla. Entonces, ¿quieren emprender? Pues dejen de pensarlo, ya no lo piensen, emprendan. O sea, pasteles, ok, hago un pastel y en lugar de regalar rebanadas de pastel a mis vecinos y a mis hermanos y a mis primos, regalárselos y preguntarles que qué les parece, pues me van a decir que está maravilloso, pues es regalado. No, hago un pastel y entonces, si yo creo que es bueno, me voy a venderlo a quien no me conoce, no a quien me conoce, sino a quien no me conoce. Si regreso con el pastel, pues soy mal vendedor. Si me desanimo y me pongo a llorar, pues me olvido del asunto. Pero si regreso y digo, no, mañana vuelvo a solearme, mañana vuelvo a sufrir, mañana vuelvo a tocar puertas y lo sigo haciendo hasta que lo venda, bueno, esa es la única diferencia. No es que un pastel sea mejor que el otro, sino que de verdad queremos nosotros emprender, hay que dar el primer paso y después iremos mejorando los pasos. Pero mientras no demos el primer paso, pasarán a veces años, y se los digo por gente que está cerca de mí. Hay gente que lleva 15 años deseando poner un negocio, pero nunca ha intentado ni siquiera el primer paso. Hay que dar el primer paso y con eso se logra avanzar mucho. Muchas gracias. Gustavo. Muchas bueno, gracias. por aquí nos comenta también Laura Alicia García. Estoy en shock, estoy procesando muchísima información. Gracias por las herramientas, nos has brindado muchos recursos. ¿Alguien quiere comentar algo? Abrieron su micrófono, ¿verdad? Bueno, nada más darle gracias a Gustavo. Yo era la de el miedo a emprender. Y muchísimas gracias. Me has dado ideas cortitas, prácticas, pero sé que serán de bendición. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Alesia Dávila comenta, excelente conferencia, estoy de acuerdo contigo, no debemos culpar a la pandemia de nuestros errores, debemos hacer verdaderas empresas. Qué bueno, gracias. Saúl González comenta, me pareció una presentación muy lúdica, con mucha información y partes importantes. Felicidades al consultor Gustavo. Gracias. Marco Mauricio, duro pero asertivo. Changarro no es igual a negocio. Gracias. Bueno, changarro no lo digo en tema despectivo, O sea, changarro es para diferenciar que si yo soy empresario, pues lo que tengo es una empresa.
pero si lo que tengo es un changarro, pues ¿por qué me llamaría empresario, verdad? Así es. Gabriel Márquez comenta, todos los cambios generan oportunidades. En esta ocasión, con el tema de la pandemia, lo que nos ha invitado a cambiar son los canales de comunicación, de distribución, de venta. Se adelgazaron, bueno, son los que se adelgazaron para migrar a canales digitales y de e-commerce. Sabiéndolos utilizar es una forma eficiente y podemos aprender a conocer tendencias. Conocer también las necesidades, expectativas de clientes y prospectos, y con la ayuda de los datos, bueno, comenta aquí, recomienda generar insights muy precisos y aprender del cliente y estar aprendiendo de todo esto. Te manda saludos, Gabriel Márquez, también egresado del incubador de Zapopan. Muy bien, Gabriel. Nada más ahí yo haría un comentario rápido, Alejandra. Es igual que el señor que vendía fruta y después se puso a vender cubrebocas. Ahora todo va a tender a lo digital, pero entonces la competencia va a crecer también. O sea, si antes no lo había con suficiente fuerza, hoy todos van a usar las redes, hoy con mayor fuerza, hoy todos van a usar videoconferencias, hoy todos van a usar lo digital. Entonces, creer que quien hoy se meta a lo digital ya se le va a facilitar un poquito el camino, está equivocado, ¿eh? O sea, la competencia ahora va a ser feroz, así que tendremos que regresar a lo que decía yo, la propuesta de valor. No todo va a ser digital, o sea, tendremos que regresar a negocios tradicionales, pero lo tradicional hacerlo de diferente forma, porque todos van a seguir los mismos caminos y la competencia de verdad va a ser feroz. Bien, gracias. Mira, por aquí nos están pidiendo tus datos, Gustavo, no sé si pudieras apoyarme a poner la pantalla donde vienen tus datos, y mientras te comparto algunos comentarios. Norbert Vela comenta, yo más que emprender invierto en empresas ya hechas. Consultor, ¿cómo hago para comunicarme bien con el gerente de planta? Ok, ahí se está viendo mis datos, Alejandra. Aún no. ¿Qué tengo que hacer? Perdone. Es que tengo que dar compartir, perdón. ¿Ahí ya están? Sí, ya la vemos, Gustavo, gracias. Hoy te comentaba aquí un comentario de Norbert Vela acerca de cómo poder comunicarse bien con el gerente de planta y llegar a una negociación que beneficie a ambos. Cuando él es quien invierte en los negocios más que emprenderlos. Sí, lo que pasa es que también esta es una técnica muy norteamericana. Normalmente quienes compran empresas, la mayoría de los que compran empresas no es para transformarlas y convertirlas en grandes empresas, sino para, por decirlo así, deshuesarlas. O sea, compran una empresa y entonces, ¿sabes qué? Voy a partirla en pedazos más pequeños y cada pedazo pequeño lo voy a vender, por decirlo de alguna forma. Si lo tuyo de verdad es crear mejores empresas, el asunto es que el proceso de la compra, muy simple. Estamos, por ejemplo, ahorita comenzando junio. Si yo voy a comprar una empresa, no debería de comprarla en junio. La empresa que yo quiera comprar, la debería de comprar en junio, pero del próximo año. Pero tengo 12 meses para preparar la compra, para que cuando yo ya la tenga, todo esté en orden. O sea, no es que yo la compro y cuando ya la compré voy a resolver los problemas, no. Cuando se va a comprar una empresa es a largo plazo. Primero la voy a conocer, voy a ver qué problemática tiene, cuáles son sus áreas de oportunidad, voy a corregir todo junto con el vendedor que me la va a vender en un tiempo, vamos a corregir las cosas y cuando yo la reciba, ya la debo de recibir con menos problemas, ¿sí? Cuando yo la compro como está emproblemada, siempre va a ser muy complicado comenzar a resolverle esos problemas. Hay que hacerlos antes de, pero si finalmente yo ya la compré y hoy tiene problemas, habría que pensar muy seriamente en cambiar primero que nada a sus directivos, cambiarlos, ¿eh? No es negociar con ellos, sino cambiarlos. Una empresa que hoy tiene problemas, si fue vendida por los problemas, pues los problemas quien los generó fueron los directivos.
Así que lo primero que yo cambiaría es a los directivos y eso ayudaría mucho a mejorar la situación de la empresa. Ya me ha tocado verlo en 2 o 3 casos y eso fue lo que tuvo que hacerse. Muchas gracias. Por aquí Rocío pregunta, ¿algún modelo de gestión del cambio que recomiendes? Bueno, si te refieres a una metodología, en realidad el cambio es eso. O sea, ¿cambio qué es? Cambiar. O sea, pasar de un lugar a otro. Entonces, hay muchas metodologías o muchas, sobre todo motivacionales, ¿sí? Reflexiona sobre tu persona, piensa un poco en los demás, o sea, hay mucho. Del mismo Osterwalder, Alexander Osterwalder, les mencionaba yo 2 libros, ¿sí? El de generación de modelos de negocio y el de la propuesta de valor. Pero hay un tercer libro, ese fue con coautores, o sea, Osterwalder más, creo que son autores españoles, y es un libro sobre uno mismo, cómo uno mismo puede convertirse en una marca, en una propuesta de valor. No recuerdo ahorita el nombre, pero con gusto luego se lo paso a Alejandra, pero ese libro se centra en cómo una persona debe de analizarse a sí misma como si fuera una empresa y entonces cómo generar los cambios necesarios como empresa para ser mejor empresa. Creo yo que ese pudiera servirte, está hecho de una manera muy gráfica, nada más en este momento no recuerdo bien el título, es que en inglés es I, como yo, y un gran corazón, o sea, yo, de eso es de lo que se trata el libro, pero te consigo el dato. Muchas gracias. Laura Alicia García dice, tenemos una nueva idea, como por ejemplo lo compara con las manteconchas, que tiene su periodo de novedad. ¿Cómo hacer para seguir manteniendo ese grado de novedad o de innovación? Me imagino que se refiere con respecto al mercado, pues sabemos que los productos tienen su periodo de vida y quiero seguir manteniendo un buen posicionamiento. Esto debido a que son un pequeño negocio y saben que una gran empresa contra los que compiten, pues que son grandes empresas que tienen departamentos especializados. Bueno, aquí empresotas, digo, aquí no importa que haya comerciales, por ejemplo, Telcel, Telmex, o sea, esas empresotas, como veíamos la campana de Gauss, o sea, todas las empresas que tienen un montón de dinero y que lanzan una campaña publicitaria, saben perfectamente que hay una curva de Gauss ahí, o sea, comienza la campaña y empiezan a meterle dinero y conforme vayan avanzando la campaña, van subiendo las ventas de ese producto o servicio hasta que llega un punto, ¿sí? Se llega a la cima y entonces no importa qué tan buena sea la campaña, empieza a decaer la cantidad de gente que está comprando. Entonces, cuando se empieza a ir hacia el valle, nuevamente hay que comenzar otra campaña de publicidad para que no se llegue al valle sin publicidad. A lo que voy es que los productos son temporales, las campañas también, pero si finalmente, hablaba yo de pasteles, yo quiero que me compren durante muchos años mis pasteles, ¿sí? También en mi caso, si hago pasteles, voy a tener esa campaña de Gauss. O sea, cuando yo empiece a vender mis pasteles, le voy a echar tantas ganas, voy a usar tanta alegría, voy a tenerle tanta pasión, que es casi seguro que yo cuando empiece a vender pasteles, voy a vender pasteles, muchos. Pero lo que va pasando en el camino, en esa campana de Gauss, es que yo me voy cansando, me voy enfadando, la gente, le voy vendiendo a la misma gente, les voy ofreciendo el mismo sabor, o sea, les estoy dando más de lo mismo y solita la gente va a decir, es el mismo pastel de chocolate que me trajiste ya durante 4 semanas, pues ya lo comí, me gustó mucho, pues ya me enfadó, ¿no tienes otro sabor? Entonces, de lo que se trata es de que nosotros mantengamos el interés de nuestro cliente en nuestro producto, pero también en nuestro servicio. O sea, ¿sabes qué? Tú me compraste hace un mes el sabor chocolate, te avisamos que ahora tenemos sabor naranja. Y dentro de un mes, oye, ya nos compraste naranja y chocolate, ahora tenemos otro sabor. Oye, ¿qué crees? Nos acabamos de recordar que tu cumpleaños es el próximo mes. ¿Qué te parece si te regalamos un pastel y escoge tú el sabor? O sea, en el mismo libro, el otro libro de Osterwalder, el de generación de modelos de negocio,
en ese formato que les digo que va a estar en el resumen, ahí viene precisamente esa propuesta de valor, pero hay una parte de lo que es el Canvas, donde de lo que habla es de la relación con el cliente. Sí, el cliente me compró una vez, pero yo debo de crear con ese cliente una relación tan sólida que cuando decida comprar otra vez algo como lo que me compró, quiera comprármelo a mí. Entonces, no nada más es vender, sino crear relaciones fuertes con los clientes. Parece que lo digo muy sencillo, pero en realidad tiene su chiste y esa es la forma en la que no pasan modas, en las que no decae el interés. ¿Por qué? Porque todos aquellos que me compraron hace 3 meses y que hoy no me están comprando, no hay problema porque ya tengo otro número de clientes nuevos que me están comprando. Y dentro de 3 meses, los que me compraron hace 3 meses, pues a lo mejor me vuelven a comprar, pero tenemos que estar permanentemente trabajando en crear esa relación con el cliente. Gracias, Gustavo. Aquí hay una pregunta de Mirna Miguel, un poco extensa, la resumiré comenta que quiere emprender con un grupo de colegas y se quiere dedicar a la consultoría en empresas para ampliar o generar estrategias para mantenerse en el mercado, pero no sabe cuánto cobrar por sus servicios, no sabe cuánto debe cobrar por proyecto. ¿Alguna recomendación? Bueno, te la voy a decir de una manera muy, casera. Digo casera, ya tú puedes hacerla más compleja. Si yo quiero ganar, yo persona o dueño de este negocio, quiero ganar 10,000 pesos al mes con mi trabajo, entonces yo digo, son 10,000 pesos al mes. ¿Cuántas horas estoy dispuesto a trabajar en el mes? Pues a lo mejor 40 horas por semana, lo que me da 160 horas por mes. Ah, entonces 10,000 pesos entre 160 horas, ¿cuánto cuesta mi hora? O sea, ¿cuánto debo de cobrar por hora para que yo cada hora que trabaje acumule para el total de dinero que yo quiero? Entonces, es una manera muy burda, muy casera, pero es la forma en la que podría más o menos comenzarse a costear el servicio. Claro, si me da, no sé, la hora 100 pesos, pues a lo mejor la hora que sea 120 o 130, empezar a generar márgenes, pero digamos que es la manera más sencilla en la que uno podría comenzar a costear un servicio. Y tener referencias de cómo se cobra en el mercado, probablemente, ¿no? Y ella poner un tabulador. Ya tomará la Sí, decisión, ¿no? sí puede ser, Alejandra, nada más que ahí hay un detalle. Parámetros. Sí, como parámetro está bien, como una referencia está bien, pero recordemos que si somos 20 consultores los que queremos dar un servicio o 20 asesores, a lo mejor los 20 vamos a ofrecer servicios y asesorías distintas. Entonces, si nos basamos en cómo lo da uno, a lo mejor no nos va a convenir. Sí vamos a saber cómo lo hace él, pero a lo mejor no me va a convenir a mí porque yo no sé cuánto paga de renta él, yo no sé, o sea, hay cosas que no se pueden saber en una investigación y por eso habría que comenzar tratando de uno mismo con lo que tiene y ya después empezar a ver lo que están haciendo otros que hacen lo mismo que yo. Más o menos sería la sugerencia. Sí, sin duda, lo comento, por ejemplo, en el tema laboral existen las encuestas de sueldos y salarios y son parámetros que te ayudan a tomar una decisión, pero no es la única variable, ¿no? Es nada más como un complemento. Así es. Quisiera comentarle al resto de los participantes si quisieran abrir su micrófono para hacerle una pregunta directa a Gustavo, nuestro experto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro García. Sí, Alejandro. Mire, varias de tu presentación muy buena, por cierto. Yo ahorita no estoy laborando en esta empresa, pero me imaginaba lo que estaba pasando y varias de las cosas que tú mencionaste se pasaron en esta empresa. Ahorita va un poco en decadencia, ya no trabajo ahí, pero la pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿cómo nosotros como líderes o trabajadores de esta empresa podemos hacerles para ser emprendedores dentro de la misma, teniendo los obstáculos tal vez de los departamentos o de los mismos jefes? ¿Cómo nos aconsejarías que reaccionemos?
Bueno, lo que tú llamarías, Alejandro, ¿verdad? Sí, Es lo que se conoce como intrapreneur, ¿no? Como un intraemprendedor, por decirlo, un emprendedor interno. Y hoy las empresas transnacionales, las grandes empresas, esperan que sus trabajadores sean emprendedores. O sea, esa es una cualidad, hablando de competencias, es una competencia que las empresas están buscando en su gente. O sea, en lugar de evadirlo, en realidad lo están buscando. El problema que hay no es tanto las empresas que no lo permitan, sino, como bien lo dices tú, el empleado que quiere ser emprendedor dentro de su empresa, a veces le cuesta trabajo, ¿no? Y digamos que tampoco se trata de descubrir el hilo negro. O sea, si yo quiero destacar y quiero que me vean en la empresa como lo que soy o como lo que puedo hacer, entonces comienzo con algo muy simple, a vender, ¿sí? Claro, adentro de mi empresa, pero no a vender productos, sino a venderme yo. O sea, yo me voy a vender. Y entonces, ¿qué hago? Voy al área, si yo estoy en el área de recursos humanos, a lo mejor voy al área de ventas. Oye, área de ventas, ¿te puedo ayudar? Yo salgo a las 6 y si gustas te dedico 1 hora y vengo a ayudarte y no me pagues nada. O sea, no te pido nada más, vengo a ofrecerte mis servicios, dime si te puedo ayudar. Entonces el área de ventas empieza a vernos precisamente como eso, como alguien que aporta, alguien que quiere colaborar, que me va a ayudar con mi trabajo, y entonces le va a decir, órale, vente, además no me va a costar. Hay que vender nuestro conocimiento, nuestra capacidad, nuestra buena fe, hay que venderlos, y lo que sucedería, tampoco es inmediato, pero podría notarse que en unas semanas de pronto ya están hablando de nosotros. Eso es lo que hay que buscar, que hablen de nosotros, que digan, ah, mira, él es el que se ofrece, él es el que sabe esto, ah, yo no sabía que recursos humanos, él también sabe de producción, y empiezan a tomarnos en cuenta. Esa es la forma en la que inclusive cuando se habla de plan de carrera, cuando una empresa crea un plan de carrera, lo que busca es encontrar en la gente, personas con pensamiento emprendedor, para irlos preparando, y dicen algo así como que, mira, ese auxiliar de contabilidad, dentro de 5 años lo vamos a hacer gerente de contabilidad, así que hay que hacerle un plan de carrera de 5 años para que dentro de 5 años ya esté preparado, pero necesitan ubicar al candidato, y el candidato tiene que levantar la mano, no hay otra manera, ¿no? Espero haber más o menos atendido un poco tu comentario, Alejandro. sí, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más por aquí levantó la mano? Buenas Sí, días. ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis Antonio Sánchez de VM de Campus Mérida. Yo tengo, bueno, felicitar al ponente porque su material es muy completo, ¿no? De verdad me sorprendió mucha Gracias. información que es útil para el manejo de una empresa, y más cuando pues, tenemos la intención de iniciar una o conservar una y hacerla crecer. Yo nomás la única opinión que tengo y la comparto como pidiendo una retroalimentación es, nos señala una recuperación de la economía como una palomita, una B, ¿no? Es ahorita que me vengo a la mente, y yo creo que no creo que vaya a ser tan así, va a ser un poco lenta porque creo que hay factores externos que influyen mucho en el desarrollo y la inversión. Ahora yo pregunto, Claro. estos factores que serían, por ejemplo, las protestas en Estados Unidos, el conseguir un medicamento para una vacuna a largo plazo respecto de esta pandemia, su efecto es retardar o no alentar, retrasar el ingreso de insumos o productos de primera necesidad para que una empresa funcione. No sé si fue muy clara mi pregunta. A ver si por nada, a ver si lo digo bien. Lo que pasa es que tenemos que separar, ¿sí? Por ejemplo, las protestas que están habiendo ahorita por lo del afroamericano que asfixió el policía. Si yo tengo un negocio en México, aquí, bueno, yo estoy en Zapopan, en Jalisco, yo tengo un negocio aquí.
ese acontecimiento, ¿qué tanto impacta en mi negocio? Si no impacta directamente, debo de eliminarlo, o sea, no debo de permitir que eso influya en mis decisiones. O sea, debo de centrarme en mi entorno más cercano, mi colonia, mi estado, mi consumidor. Porque si yo todos esos semáforos rojos o amarillos, si todas esas cuestiones que estoy viendo en todo el mundo, las utilizo para tomar decisiones locales, a lo mejor estoy abrumando a mi negocio con cosas que no necesita atender. O sea, yo creo que la pandemia es global, afecta ya a 180 y tantos países, y ok, muchos estamos encerrados, entre comillas, por este tema de la pandemia, pero hay que dejar la pandemia a un lado cuando nos sentemos a revisar el negocio. O sea, salud es una cosa, negocio es otra. Y si queremos nosotros sacar adelante el negocio, tenemos que ver nuestra calle, nuestra colonia, nuestro mercado, y lo que esté más allá, sí, saberlo, pero analizar si de verdad influye o no en mi negocio. Si no influye directamente, no tomarlo en cuenta. No sé si era por ahí un poco el comentario que hacías tú. Sí, más o menos era eso. Claro, usé de ejemplo en este caso las protestas en Estados Unidos, pero pudieran haber otras. Pero sí, ese era el sentido de la pregunta, ¿no? Si algo influyera en nuestro comercio. Gracias. De acuerdo, gracias a ti. Antes de que se me pase, el libro que mencionaba yo hace rato se llama Tu modelo de negocio, o sea, tú como tu persona, tu modelo de negocio, así se llama el libro, y es de Osterwalder, Alexander Osterwalder, el mismo autor de Generación de Modelos de Negocio, y es el que nos dice cómo podríamos nosotros ser mejores personas para el mundo. Digo, porque estaba el pendiente de darles el dato. Gracias, Gustavo. Tenía aquí una petición de pregunta. Josefina Sánchez, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy Josefina de Campus Veracruz de UVM. Primeramente, pues, felicitarlo por su exposición y su trayectoria. Gracias. Mi pregunta es, había usted mencionado que en el proceso para, por ejemplo, vender un producto o en tu empresa, de que tienes que cobrar por ello, que no tengas miedo a cobrarlo, ¿no? Pero también menciona usted que hay que tener como que fidelización, ¿no? Hay que también mantener relación más con tus clientes, y a veces eso también tiene relación con a lo mejor a un tiempo no cobrar algún servicio o un producto, para que pueda haber esa confiabilidad y el cliente pues sea tu cliente, ¿no? No sé si también se puede utilizar eso de que no cobres por alguna vez tu producto, para que la persona pues sepa cómo es tu producto o tu servicio y haya fidelización. No sé si se podría hacer eso. Ok, mira, Josefina, lo que pasa es que de lo que se trata es de no mezclar, ¿sí? Si yo lo que quiero es que me compren mi producto porque es muy bueno, no puedo regalarlo, porque en el momento en el que yo lo regale, quien lo reciba no va a estar muy seguro de que sea tan bueno. O sea, va a decir, pues si es tan bueno, ¿por qué me lo regala, no? O sea, es un tema de... ahí te va. Walmart es un ejemplo. Walmart tiene una oferta, bueno, no es una oferta, es una garantía. Le llama garantía del 200%. Y claro, si tú ves su garantía, faltan las letras chiquititas donde dice que es solamente en perecederos, ¿sí? O sea, en verduras y todo eso. Y la garantía que es que si tú le compras una lechuga a 10 pesos, digo, no sé si una lechuga cuesta eso, pero compras una lechuga a 10 pesos y la lechuga no te convenció, tú llevas la lechuga y te dice, no te preocupes, quédate con la lechuga y te devuelvo 10 pesos. Es una garantía del 200%. Si tú observas, si Walmart tuviera un solo cliente,
e hiciera eso, Walmart está perdiendo 10 pesos, o sea, no hizo la venta de 10 pesos porque los devolvió, pero le va a costar lo que cuesta una lechuga. Si lo hace 2 veces, pues ya le costó lo de 2 lechugas, o sea, no va a haber ingreso, solo va a haber gasto. Pero Walmart, ¿cuántas lechugas? Es un ejemplo, no tengo estadística de eso, pero ¿cuántas lechugas le devuelven a Walmart? Yo creo que en el área de atención a clientes, ¿sí? Los clientes que devuelven cosas por defectuosas, no creo que lleguen ni siquiera al 0.1% de todos los clientes. Entonces, ¿qué ocurre? Walmart puede regalarle a unos clientes, que es el 0.1%, no el 1%, sino el 10% del 1%, les puede regalar a todos ellos lechuga, porque los otros 99.9% de clientes no le están pidiendo lechuga. O sea, se podría decir que todos sus clientes están financiando el regalo de la lechuga. Entonces, cuando se es un Walmart, pues no hay problema. Pero cuando yo, en el ejemplo que ponía del pastel, si yo lo único que fabriqué es un pastel y lo regalo, no estoy haciendo nada de negocio, estoy perdiendo dinero, ¿sí? No, es el ejemplo, y lo cierro así. Compro los ingredientes de un pastel y me cuestan, los estoy inventando, me cuestan 50 pesos los ingredientes de un pastel y lo vendo en 200 pesos. Ok, voy y lo vendo en 200 pesos y recupero los 50 que invertí y ya gané 150. En lugar de gastarme los 150, voy y compro más ingredientes y hago ya no un pastel, sino 2 o 3 pasteles y los vendo. O sea, ese proceso de fabricar, vender, recuperar, fabricar, vender, recuperar, tiene que ser al principio así para que dentro de un mes o dentro de 6 meses o dentro de un año yo ya pueda regalarle a algunos clientes algo, pero con lo que yo ya le gané a los otros clientes. No se trata de regalar si no tengo para regalar. No sé si me estoy explicando. O sea, las empresas deben de diseñar campañas como esta de regalarle algo al cliente siempre y cuando ya hayan generado el dinero para regalarlo. Si no lo han generado, las empresas no deben de regalar porque entonces va a ser muy difícil que lleguen a regalar algún día. Nunca van a tener dinero. No sé si me expliqué, Josefina. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta antes de finalizar? Bien, de lo contrario, Josefina, para complementar o brindarte otro dato, también en el libro de Generación de Modelos de Negocio o Lienzo de Modelo de Negocio de Osterwalder, hay una sección que habla acerca de gratis como modelo de negocio, pero no es algo que sea manejado como siempre regálalo, ¿no? Sino en qué momentos, en qué ocasiones y cómo lo integras como una estrategia como parte de tu modelo. Entonces, bueno, te invito a que si gustas checarlo, ahí lo puedes encontrar y viene incluso pues un poquito más extenso. Ángel levantó la mano para un comentario y si te parece, Gustavo, que sea la última intervención para poder concluir. Ángel, si gustas abrir tu micrófono. Claro. Sí, ¿me podría dar así como una pequeña conclusión? ¿Sí? ¿Cómo? Perdón, no te entendimos. No. Una pequeña conclusión, o sea, nada más como para ya cerrar de lo visto. ¿Le pides una conclusión al ponente? No sé si le entendiste su comentario, Gustavo, yo no alcancé a escuchar. Sí, bueno, finalmente pues yo diría que lo que estábamos viviendo, a manera precisamente de conclusión, es la última diapositiva que les ponía, ¿no? O sea, el entorno, estamos en medio de un entorno muy difícil, muy complicado, para muchos no, para todos, para unos menos complicado que para otros, pero a final de cuentas a todos esta pandemia nos complicó las cosas, pero tenemos que utilizarla para cambiar como personas, como empresarios. Tenemos que buscar el cambio. Entonces, yo diría que
si esto es lo que buscabas como conclusión, bueno, que entendamos que por esta pandemia tenemos que aprender a planear, tenemos que aprender a cuidar el dinero, es más, yo diría ahorrar, porque normalmente pues el dinero que entra nos lo gastamos, seamos dueños de empresa o seamos empleados, lo que llega en la quincena o lo que se le vende a un cliente, nos lo gastamos en otra cosa y nunca tenemos dinero en caja, nunca tenemos dinero de sobra, cosa que no sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos las empresas por eso son tan sólidas. Si han escuchado ustedes, de pronto escuchamos la noticia de, una empresa tal que tiene $1,000 millones en caja, o sea, ahí en efectivo. ¿Por qué? Pues porque precisamente como regla así fundamental, debe de tener siempre dinero la empresa para operar y no estar viendo cada día de quincena cómo va a conseguir el dinero de la nómina. O sea, tiene que ser así. Entonces, concluyendo, hay que planear, hay que tener siempre dinero para un tiempo corto, estar atentos al entorno de lo que hay alrededor nuestro para tomar buenas decisiones. Cuidar a nuestros empleados era la recomendación que yo hacía, o sea, es darles seguro social, darles vacaciones. Hay gente, hay empleados de empresas que lo dicen, no sé si con orgullo o no sé qué palabra utilizar, de, yo llevo como 5 años sin haber tomado un solo día de vacaciones. Pues yo no sé si aplaudir o criticar. ¿Cómo es posible que permita a un empleado que una empresa no le dé vacaciones durante 5 años? Es absurdo, pero ese es el tipo de empleados que estamos creando y el tipo de empresas que tenemos en México, donde no nos interesa la salud de nuestro empleado ni su bienestar, ¿no? Es lo que yo podría en todo caso como conclusión, si me lo aceptas, ¿verdad? Gracias, Gustavo, y pues sí, es una invitación al cambio, pero sobre todo, y como el tema lo proponía tan claramente, a ser personas y empresarios proactivos. Por nuestra parte es todo. Yo quiero agradecer, como siempre, la participación de Gustavo Vargas, que ha dejado de manifiesto aquí pues toda su trayectoria y experiencia resumida en unas cuantas diapositivas. Gracias por haber respondido a las preguntas y comentarios. Agradezco a todos los participantes, a los coordinadores y líderes de la red de incubadoras que nos han acompañado para que esto se hiciera posible. Gracias a todos y les recuerdo que en la liga de registro podrán tener ustedes las memorias, la grabación de todo este contenido, así como una constancia de su participación. Muchísimas gracias. Los invitamos a participar en nuestras siguientes conferencias de esta semana y a seguirnos en las redes sociales y consultar los contenidos de las webinars en el canal de YouTube de la Red Nacional de Incubadoras de Empresas VM. Gracias por todo y cerramos pues con nuestro lema institucional, por siempre responsables de lo que se ha cultivado. Gracias a nombre de la Incubadora de Empresas de VM Campus Zapopan y agradecer a Gustavo por todo lo que nos ha transmitido. Al contrario, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Una pregunta, para lo de